Porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Comenzamos con Ñande Yarañé, una vez más la palabra de Dios hasta nuestras familias, hasta nuestras casas. Nos acompañamos juntos para aprender sobre la palabra de Dios, aprender sobre la Biblia, comprender inicialmente sobre una macroestructura de lo que es la Biblia y también nosotros desde allí después podamos entender el verdadero mensaje de lo que el Señor nos quiere transmitir. Sabemos muy bien que la palabra de Dios se transmite en un lenguaje propio, el lenguaje de la cultura, y es por eso que nosotros tenemos que utilizar incluso muchos otros elementos dentro del conocimiento de la ciencia humana, muchos, como yo diría y como suelo decir, como cálculos auxiliares, para que después nos ayuden a entrar en lo central del mensaje de la palabra de Dios. Estamos concluyendo así una primera semana de nuestro encuentro bíblico, Ñande Yarañé. Espero que podamos seguir creciendo, que podamos fortalecernos, en este camino de nuestra propia fe. Siempre el estudio de la Biblia nos tiene que llevar no solamente a un conocimiento intelectual, ciertamente, sino que tiene que ser el fruto, como decían los santos, los primeros padres de la Iglesia, nos tienen que llevar desde un conocimiento profundo de la razón de una interpretación, nos tiene que llevar a los frutos espirituales. Y esto es lo que nosotros deseamos para nuestras familias y deseamos sobre todo para todo nuestro Paraguay. Necesitamos fortalecernos desde Dios, necesitamos una conversión, necesitamos una metanoia, cambio de mentalidad, ¿verdad? Que significa la metanoia, la conversión, el camino que tenemos que hacer solamente juntos. Recuerden que la vida cristiana, la religión cristiana, el seguimiento de Jesucristo, no es una religión individualista, no es una religión yo y Dios, yo me confieso con Dios. Siempre la religión, el cristianismo es comunidad. Y el cristianismo no viene simplemente por el seguimiento, ¿verdad?, de Cristo, sino que sabemos que las raíces están en el judaísmo, es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y por eso, conociendo bien lo que es el Antiguo Testamento, conociendo bien lo que es el judaísmo, el Cajal, el Coelet, significa comunidad, significa asamblea. Nos salvamos juntos, nos ayudamos justamente a hacer un camino de salvación. Bueno, y así vamos a iniciar hoy nuestro tema del día de hoy de Ñande Yarañé. Ayer nos hacíamos la pregunta y decíamos, ¿cuándo verdaderamente se escribe la Biblia? Y nosotros decíamos que respondíamos desde la experiencia que el hombre tiene, la experiencia que tiene el pueblo de Israel, que es una experiencia muy fuerte, es la experiencia del exilio. Es la experiencia que lo lleva a entrar en crisis. La crisis de identidad como pueblo, la crisis de identidad también religiosa, porque aquí se preguntan y dicen dentro de esta monolatría en ese momento, que después ciertamente con esta experiencia también harán un paso muy importante dentro de la concepción, de la epifanía, de la revelación de Dios, será el monoteísmo, es decir, conocer que existe un solo Dios, ¿verdad? Y no es que existe mi Dios y existen los otros dioses de los otros pueblos, ¿verdad? Bueno, son elementos muy importantes que ya fuimos reflexionando, pero seguiremos también profundizando más también sobre estas concepciones sobre Dios y principalmente que nos ayudan a nosotros a entrar en nuestro tema del estudio bíblico. Bueno, y hoy queremos adentrarnos más y decir, ¿cuál es la solución ante esta crisis en que nos encontramos? ¿Cuál será la solución o la respuesta que dará el autor sagrado al pueblo de Israel cuando entran en crisis y dice, bueno, ya es pan de coñán de Yaracoa, cuando Icoy, ya con el dios de Nabucodonosor, porque la imbarete veas ahí que tú me debe, la ñandeña y coteneva, añande ya hoy allí cogen diecuera, ¿verdad? Porque van a Babilonia, exiliados. Y bueno, ante esta situación ciertamente que tiene que responder alguien.
y es el que está al frente de la comunidad. Yo ya les dije, hemos reflexionado, hemos repetido también recién, es el Coelet, que viene de la palabra Cajal. Cajal, UPAGIC, el predicador, es decir, el que está al frente de la comunidad. Es el encargado, ¿verdad? Es el animador de la comunidad. Y por lo tanto, él tiene que dar respuesta también a esta comunidad que está en crisis. ¿Cuál es la crisis entonces y cómo vamos a resolver? Comencemos entonces. La crisis, ya dijimos, este Dios, Yahvé, parece que Doikoi. Este Dios que tenía que acompañarnos durante nuestras guerras, que tenía que liberarnos de las manos del enemigo, que es Nabucodonosor, que viene y se apodera, sin embargo, de Jerusalén. Incluso desde el Salmo 79 nosotros leíamos que viene y destruye, incluso hace correr sangre, deja sin sepultura a los muertos. Imagínense, o sea, es una debacle total. Y eso nos hace entrar en crisis. Ahora es casi como decir, cierto, como Dios no está conmigo, como Dios nos ha abandonado, empezando a gusto, ya se cante otro que nos pueda ayudar. Por eso yo les decía, vuelvo a decir un poco entre paréntesis, porque este ya nos puede ayudar también a nosotros como comunidad. Y muchas veces nos pasa a nosotros, también como cristianos. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos encontramos parece una respuesta? Porque le rezamos a Dios, porque le pedimos a Dios no me encheve, Dios no me encheve, la ayer urevacue. Entonces es como decimos, bueno, a cambiar tan de religión, a tan de protestante cueran, y hasta ya popea, hasta ya poamoa, porque ñande yara no me responde. No es eso. Y aquí vamos a encontrar la respuesta que justamente ya, imagínense, en aquel tiempo, estamos en el 586, son preguntas existenciales, es decir, son preguntas y situaciones que en la historia del hombre se repiten hoy, ayer y siempre, se repetirán en el futuro. A mí, ñañe mundo yo ver lo que nosotros hoy estamos sufriendo también, o lo que sufrieron allá, hoy se hace realidad también. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, cuando entramos en crisis también, así le ponemos en jaque a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, de Neikoy, de la religión de tu iglesia católica, Neikoy, entonces hasta amo, porque amo me dice otra cosa, amo me dice la Sheikoteme, la Sheipotaba, entonces voy a entender de otra manera, ¿verdad? Lo que Dios quiere y lo que Dios me ofrece. Bueno, entonces, vamos un poquitito ahora a la respuesta sobre todo del Coelet. ¿Qué es lo que el Coelet va a decir? El encargado de esta comunidad les va a proponer algo muy interesante. Les va a decir, fíjense, no es que Dios, Él a Dios doikoyo. Dios espectacular. Dios es el number one. Dios es Dios. Dios el número uno, justamente dentro de la cabalística numérica, incluso nosotros podemos entender, ¿verdad? Y podemos saber que Dios siempre es el número Dios, el número uno, siempre es el number one, ¿verdad? No podemos eso discutir, por lo menos en una concepción, ¿verdad?, religiosa, en una concepción de la definición de Dios. Bueno, muy bien, hasta ahí estamos todo bien. Entonces, si Dios siempre continúa siendo Dios, ¿qué pasa? Le dice aquí el Coelet, el predicador. Le dice, no es el problema de Dios, sino que si nosotros estamos en este momento de crisis, si nosotros nos encontramos en esta situación, el problema, ¿quién es? Ñande el problema. Somos nosotros el problema. Eso es lo que te está queriendo decir entonces el Coelet. Entonces, mucha atención y veamos un poco a qué se refiere y cómo nosotros tenemos que atender, cómo tenemos que entender, cómo vamos a aplicar esto y cómo nosotros vamos a darle sentido, ¿verdad?, a toda la propuesta que nos va a decir el Coelet. Primero te dice, Dios es siempre Dios, entonces el error o la situación por la que nosotros nos encontramos en el exilio, por la que nosotros perdimos la guerra o fuimos desterrados, está en ¿dónde? El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. El problema no es Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue ofreciendo todo de sí mismo para nosotros. Y el problema entonces somos nosotros. ¿Y en qué sentido somos nosotros hoy? Y aquí viene entonces todo el desarrollo que va a hacer el Coelet. ¿Y en qué va a consistir entonces este desarrollo que va a hacer el Coelet? Primero te va a decir a través de una estructura muy interesante que después lo vamos a reflexionar mucho mejor también y vamos a procurar, ¿verdad?, estudiarlo mejor, es lo que se llama
la teología de la retribución. Dentro del gran marco estructural de la Biblia, nosotros tenemos que saber que nos encontramos con una teología que se llama la teología de la retribución, retribuir, el que está, ¿verdad?, en esta cuestión del retribuir. Yo te doy, tú me das, ahí está. Este va a ser uno de los elementos que marcan y que señalan el cuadro paradigmático, es decir, el cuadro, el modelo dentro del cual, el paradigma, decimos el modelo, dentro del cual se va a desarrollar toda la Biblia. Entonces, ya entendé por que ya entendé que supongo que ustedes tienen ahí su cuadernito, tienen también su Biblia y entonces vamos a ir anotando. Decíamos aquí que el elemento cómo se va a resolver o se va a responder al problema del supuesto abandono de parte de Dios al pueblo, no es tanto porque Dios no es Dios, sino que el problema está en nosotros. ¿Y cómo? Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué hice yo? Y la gente en sí, para que vos hoy me digas, ¿verdad?, de que el problema soy yo, o sea, el pueblo somos nosotros y no es Dios. O sea, Dios creo que me tenía que salvar. Si Él es el real, Dios es el amigo, Dios el que tiene que estar conmigo, el que me tenía que defender en la guerra, en la lucha, allí, ¿verdad?, cuando los otros dioses pelean entre sí, el dios de Nabucodonosor y el dios Yahvé, entonces Él perdió contra el otro. ¿Y qué hago yo, verdad? Entonces yo también soy simplemente alguien como consecuencia de que Dios perdió, yo también pierdo, ¿verdad? O sea, porque Nabucodonosor venció, el Dios de Nabucodonosor venció. Bueno, entonces le dice cuatro elementos, cuatro elementos que te va a proponer y que va a ser, como les digo, la macroestructura de la Biblia. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? El primero le dice de esta manera, es el pecado. El pecado, dice. Ustedes, o mejor dicho, el Coelet mismo se incluye, porque el Coelet también está dentro de esa comunidad. Si nosotros nos encontramos en el exilio, si nosotros nos encontramos en esta situación actualmente, es porque nosotros, dice el Coelet, hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Y si nosotros hemos pecado, nosotros nos encontramos en esta situación. Entonces, el culpable no es Dios. ¿El culpable quién es? El culpable es el pueblo. Somos nosotros, le está diciendo, atención, eso es lo que la Biblia siempre dentro de su macroestructura nos va a informar y nos va a decir. Somos nosotros los culpables, porque ñandela ñañemomomburga peñande yaragüey, ñandela anda ya poporaya jina peñande yara yerureba ñandebe. Eso le está diciendo. Entonces, el primer elemento que el Coelet está presentando aquí va a ser desde la cuestión del pecado. Hemos pecado. Por lo tanto, ahora viene el segundo elemento. ¿Cuál va a ser el segundo elemento? El segundo elemento que el Coelet te presenta nos dice, si nosotros hemos pecado, aquí viene una palabra bastante fuerte. Dios nos ha castigado. Ay. Dios nos ha castigado. Este es el concepto de la teología de la retribución. Atención, pero sin embargo, tantas veces, a pesar de que estamos ya en el Nuevo Testamento, hay tantas religiones, hay tantas sectas, incluso dentro de nuestra iglesia también. Muchas veces que hay personas que te dicen, Dios te ha castigado porque hiciste tal cosa. Vos tenés un cáncer porque Dios te castigó. Atención, bueno, nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, después vamos a hablar. Ya llegaremos oportunamente, ¿verdad?, a nuestros estudios bíblicos para entender mejor cuál es la acción de Dios, ¿verdad?, cómo tenemos que entender estos aspectos. Pero ahora vamos a quedarnos nomás en esta macroestructura de lo que significa la teología de la retribución. Entonces dice, hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado, porque es así mismo de sencillo, ¿verdad? Y recuerden, hago paréntesis, no piensen que esta concepción de la teología de la retribución es una invención nueva, es una invención totalmente dentro de la Biblia, que es solamente la Biblia la que tiene este concepto de la teología de la retribución, ¿verdad? Sino que esto incluso tenemos en religiones primitivas mucho antes, incluso que la Biblia, ¿verdad? La Biblia utiliza, como dijimos, elementos históricos. Decíamos que en la Biblia encontramos la historia de la salvación, es decir,
cosas muy concretas que se van desarrollando en nuestra historia, en nuestra vida. La Biblia está hablando y está reinterpretando nuestra propia vida, elementos que tenemos en nuestras manos. Y desde ahí también encontramos esto de la teología de la retribución. Bueno, seguimos entonces después de cerrar paréntesis. Por lo tanto, cuando está diciendo esto de que Dios nos ha castigado, no es en el único lugar donde podemos encontrar. Yo ya les decía, en religiones primitivas también ya se encontraban estos conceptos, porque nosotros hemos pecado, nos hemos portado mal con Dios, entonces Dios nos castiga. Ahí viene el segundo elemento, la segunda ruedita, como yo siempre digo, ¿verdad?, de nuestro vehículo para entender esta concepción. Por lo tanto, si Dios te ha castigado porque vos pecaste, entonces, ¿qué viene como el tercer elemento? Dice arrepentimiento. Nosotros, según la teología de la retribución, dice, tenemos que arrepentirnos. En la medida en que nosotros nos arrepentimos, nos dice aquí el Coelet, entonces, si nos arrepentimos, ahí entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, allí Dios nos va a devolver aquello que nosotros hemos perdido. Y esto lo vamos a leer después enseguida, porque en la Biblia, como le estoy diciendo, tanto en lo micro como en la macro estructura encontramos este concepto. Y este concepto que permea toda la Biblia, y dentro de este marco, o sea, dentro de esta estructura, se escribe la Biblia. Y si entendemos y si comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta que es tal cual, ¿verdad? O sea, es el pensamiento de ese momento, el pensamiento religioso, el cómo Dios se manifiesta y el cómo Dios actúa, y cómo nosotros tenemos que entender esa relación con Dios. Eso es lo que te dice. Estamos, recuerden, en el Antiguo Testamento. Y cuando estamos en el Antiguo Testamento, principalmente estamos en los primeros libros que después vamos a llamar Pentateuco, en los primeros libros que van a formar la ley, la Torá, después de haber hecho todo un camino, después de haber hecho toda una reflexión. Nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que responder a este problema. ¿Por qué nosotros estamos en el exilio, decíamos? ¿Por qué nosotros estamos fuera de nuestra tierra? ¿Por qué nosotros estamos como nación? Oye, Pucapá Hereje, ¿se acuerdan? Vuelvo a repetir un poco lo que dijimos durante esta semana en nuestro curso bíblico. El Salmo 79, Iponacuriñandebe, somos oye, Pucapá Hereje, ¿verdad? El pueblo, la gente, todo el mundo dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Viste que vienen estas preguntas? La Biblia tiene una sola historia, ¿verdad? La historia de la salvación. Ya dijimos en uno de los primeros cursos, ¿verdad?, con que comenzábamos. Y eso tenemos que entender, ¿verdad? Entonces tenemos que convertirnos, tenemos que arrepentirnos. Y entonces vamos a volver a Dios. Y aquí viene el cuarto elemento. Voy a señalar este cuarto elemento, después vamos a la pausa y después vamos a volver de nuevo. ¿Cuál es el cuarto elemento que nos quiere presentar la Biblia? O nos presenta esta teología de la retribución. El cuarto se llama justamente el hecho de la retribución, que consiste en ser restaurados. Ser restaurados. ¿Y qué significa entonces ser restaurados por Dios? En la medida en que vos te arrepentís, en la medida en que Dios te devuelve, por tu arrepentimiento, te devuelve, ¿qué cosa? Te restaura. O sea, como vos eras originalmente. Te devuelve entonces en tu condición del Génesis 1:26, imagen y semejanza de Dios. Nosotros todavía no entramos a hablar, ¿verdad?, de Génesis 3. Ya hablaremos oportunamente, ¿verdad? Pero toda la teología que después se va narrando y se va escribiendo y se va armando desde esta experiencia del exilio nos habla de una restauración como pueblo, como nación, pero que para llegar a restaurar al pueblo, a la nación, si queremos cambiar nuestro Paraguay, ya es bella, mala o cambiana, añandeña cambiana, ya la dicen, ñande la ña cambiana, la ña cambia ya ñande, la ñandecito. Vamos a seguir igualito. Nadie, ¿qué puede hacer? Y no podemos hacer nada, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir reflexionando. Entonces, repito esto y nos vamos a la pausa. Primero, dice, como respuesta al exilio, hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado, te dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, arrepiéntanse, dale fuerza, arrepiéntanse. Y en la medida en que te arrepentís, que es la metanoia, cambio, conversión, ¿verdad? Entonces dice, Dios
te devolverá aquello que has perdido. Dios te devolverá aquello que has perdido. Y en la medida entonces que nosotros somos restaurados por Dios, volvemos al Génesis 1:26. Todo va a girar entonces, ya diremos después oportunamente, sobre 1:26 del Génesis. Y después también otro elemento que ya introduciremos más adelante, que es el Génesis 3, especialmente Génesis 3:1. Vamos a la pausa entonces, queridos amigos, en este curso bíblico que estamos haciendo todos los días. Ñande Yarañe, que les bendiga siempre el Señor, y volvemos enseguida con más información y con más reflexión de la palabra de Dios. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete Ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos en carreras como Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación Bilingüe, Educación Religiosa y mucho más. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides.
Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y volvemos con Ñande Yarañé. Seguimos con nuestro curso bíblico. No se olviden de anotar, no se olviden de ustedes tener ahí su cuadernito, tener su Biblia, como siempre, ir subrayando incluso. Todavía no es que hemos utilizado mucho la Biblia, ¿verdad? Porque en estos primeros meses seguramente entraremos más bien en entender este libro que tenemos en nuestras manos. En la medida en que nosotros entendemos el libro, cómo tenemos que utilizarlo, es decir, enseñar a manejar un coche. Digo, diga tú y la yo gualan de coche na llevaré yupilan de coche a vende ya le manejasemos, ya le josemos. Pues digo, tranquilo. Primero enseñar, mirar cómo se cambia, cómo el acelerador, cómo el cambio, cómo el freno, cómo el embrague, en fin. Vega tuve. Primero tenés que entender la estructura, tenemos que entender lo que es la Biblia. Porque la gente normalmente dice, cuestión de leer la Biblia, ustedes no leen la Biblia. Tranquilo. Antes de leer la Biblia tenemos que tener en nuestras manos los elementos para poder interpretarlo, el instrumento. Es muy importante, es muy importante. Es como decir, yo me voy y estudio medicina y el primer día ya, porque yo estoy estudiando medicina, ya mi profesor viene y me trae un bisturí y que esto, que aquello. Bueno, ahí está un enfermo, vaya y opérenle. Tranquilo. Te homilla por mí, vea. Anda, hace eso. A ver, yo te ofrezco. Yo mismo me voy a hacer de doctor huevo y déjame en primera clase me voy y te corto ya. Te voy a operar el corazón. Listo, déjame un poco. Bueno, visiteña de ella por ahí con la palabra de Dios. No es cuestión de agarrar la Biblia y porque leí y yo ya interpreté, porque ya me vino la luz del Espíritu Santo y me dijo lo que tengo que decir. Calma, hay que entender. Hay que utilizar de todos los instrumentos, de todos los elementos y principalmente un poco de razón, un poco de reflexión. Es allí en la historia de la salvación donde Dios se va a ir manifestando. Bueno, sigamos entonces con este tema que nosotros estamos desarrollando. Hoy estamos hablando de la teología, ¿verdad? De la retribución. ¿Y qué es lo que nosotros estamos queriendo decir, ¿verdad? Teniendo aquí la teología de la retribución. Al tener la teología de la retribución, nosotros principalmente nos estamos centrando en uno de los elementos más importantes, ¿verdad?, de la estructura bíblica, porque la estructura bíblica nos va a hablar siempre de lo macro, ¿verdad? Y dentro de lo macro nos presenta el elemento, decíamos, ¿por qué nos encontramos en el exilio? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo? ¿Y por qué nosotros estamos alejados, verdad? Porque decíamos que Dios nos ha castigado, pero ¿por qué decíamos? El elemento número uno, porque dice, hemos pecado. Y el tercero, entonces, te llama a un arrepentimiento, ¿para qué? Y para que pueda ser restaurado. Este es el esquema básico, que la palabra de Dios nos presenta. Yo les quiero justamente ahora leer un poco para que miremos un poco en macro esta misma estructura. Abran los que tienen ahí su Biblia y vayan anotando también el libro de los jueces. Abran un poco el libro de los jueces. Ya desde el principio encontramos esto. Si ustedes quieren, lean, por ejemplo, el capítulo 3 del libro de los jueces. Capítulo 3
Capítulo 2 vamos a comenzar porque hay muchos. O sea, el libro de los jueces nos habla mucho y nos va presentando. El 2:11 primero comenzamos. Dice así: los israelitas hicieron lo que es malo. A que vea, hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Es decir, se alejaron de Dios. Estamos entrando de la monolatría, estamos yendo al monoteísmo, donde un solo Dios. No es que hay muchos dioses, ¿verdad? Estamos pasando al monoteísmo. La monolatría, mono, uno, Yahvé es mi Dios, pero yo permito y digo que existen otros dioses. Permito, Yahshua, así medio entre comillas, Yahshua, ¿verdad? Y entonces dice, ellos sirvieron. Ahora le está bajando la caña, ¿verdad? Y le está diciendo, atención, hay un solo Dios, es el monoteísmo. Está comenzando a nacer esta concepción de Dios. 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Claro, el pueblo de Israel entonces le está diciendo, si nosotros hoy estamos en el exilio, si nosotros hoy estamos en esta debacle, es porque nosotros nos hemos separado de Dios. Bueno, esto es lo que hace históricamente, pero atención, nosotros tenemos que entenderlo después desde un sentido literario, desde un sentido del género literario. Bueno, muy interesante. Provocando así la indignación del Señor, abandonaron al Dios para servir a Baal y a Astarte. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Entonces encontramos el castigo. Vamos a ver. Por eso, desde el 14. Ahí te presentó, nosotros hemos pecado. ¿En qué consiste el pecado? Aquí, el pecado de la idolatría, el pecado de abandonar a Dios, el pecado de confiar en otros elementos que no son Dios. Confiar, en este caso, ¿verdad?, en otras salvaciones. O sea, vos mismo, puede ser en vos mismo, o puede ser en tu dinero, puede ser, no sé, en lo que vos seas, en tu salud, en lo que vos tengas, ¿verdad? Por eso dice, viene el 14, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas la mano del Señor se ponía en contra de ellos. Esto entonces es lo que nosotros decimos, esta es la macroestructura, ¿verdad? La macroestructura es muy interesante porque aquí en este versículo 14, 15 nos está hablando del castigo. Vos te portaste mal, vos no me haces más caso, vos le estás adorando a otros dioses, entonces yo te voy a castigar. Pero castigatan de mi taí. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque me abandonaste, ¿verdad? Para hacerles el mal. Mira vos, el Señor se ponía en contra de ellos para hacerle el mal. Eso es lo que mucha gente hasta ahora, ¿verdad?, continúa pensando que es así, ¿verdad? Dice, yo estoy enfermo porque Dios me castigó, yo estoy esto porque Dios me castigó. Y no, atención, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, pero yo estoy explicando ahora porque estamos comenzando nuestro estudio bíblico y esta es la concepción y es la macroestructura de la Biblia, cómo se escribe dentro de este paradigma, decíamos, dentro de esta macroestructura, ¿verdad? Y dice, como el mismo Señor lo había dicho y jurado, así se encontraron en una situación muy angustiosa. Ahora viene el 16. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y se postraban delante de otros dioses. Se desviaron muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Con respecto a lo que encontramos justamente en la teología de la retribución, nosotros podemos leer desde el libro de los jueces. Miremos un poco el capítulo 3 del libro de los jueces, cómo se nos va presentando la teología de la retribución dentro de la macroestructura, decimos nosotros, y también podemos decir aquí de la microestructura. En pocos versículos se nos presentan los 4 elementos que estábamos subrayando nosotros. Por una parte, que nosotros hemos pecado,
en un segundo momento que Dios nos ha castigado, ¿verdad? Que tenemos que arrepentirnos. Y el cuarto elemento, entonces, encontramos aquí lo que le decimos y le llamamos del arrepentimiento, ¿verdad? El tercer elemento, tenemos que arrepentirnos para que Dios nos pueda restaurar. La palabra restauración tiene un sentido muy importante porque es como volver al original. Y esta es la teología principal, volver. El que restaura no es que cambia o te hace nuevo todo y te hace diferente de lo que era el original, no. El restaurar, fíjense que entonces el autor sagrado, inspirado verdaderamente por Dios, tiene un pensamiento y tiene una reflexión finísima, ¿verdad? Porque es como decir, Dios restaura al hombre pecador de esa situación de desfiguración suya, lo vuelve a restaurar y lo deja como era el original, después del pecado original. Bueno, vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, sobre Génesis 3, que nos va a ir metiendo dentro de esta concepción teológica. Pero ahora yo quisiera leer, como les dije, abran los que tengan ya su Biblia y vayan anotando Jueces capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Miremos un poco lo que dice. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor y sirvieron a los Baales y las Aserás. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cushán Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel, él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cushán Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Así hubo paz en el país durante 40 años. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. Bueno, fijémonos entonces lo interesante y lo importante que es esta palabra de Dios, ¿verdad? O sea, este elemento de reflexión que nos sirve, que está muy bien escrito dentro del esquema de la macroestructura bíblica, dentro de la teología de la retribución. Encontramos los 4 elementos, no sé si ustedes se fijaron. Miren un poco en el 3.7, vuelvan a leer el 3.7. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aserás. Bueno, esto sería lo que decíamos dentro de la definición de la teología de la retribución, el primer elemento, nosotros hemos pecado. ¿En qué consiste tu pecado? Y aquí está el pecado, porque dice, hicieron lo que es malo, y aquí te va definiendo. Vamos a encontrar muchos otros elementos también dentro del libro de los Jueces que te van hablando de lo mismo, pero aquí yo quisiera solamente resaltar, ¿verdad? Aquí sobre todo se refiere siempre a la idolatría. Es uno de los elementos, como dijimos en una de nuestras primeras clases, en una de nuestras primeras presentaciones de nuestro curso bíblico aquí en Ñande Yarañé, que el elemento primordial será apuntar hacia la cuestión de la idolatría, ¿verdad? O sea, olvidarse de Dios, ponerte vos mismo como Dios, en vos que vengan de Yara y vos confías en otras cosas totalmente. O sea, vos te volvés Dios. Ya reflexionaremos en Génesis oportunamente capítulo 3. Bueno, el 8, miren, viene el segundo elemento de nuestra teología de la retribución, que es el esquema de la estructura general de la Biblia. Dice, la ira del Señor se encendió contra Israel. La ira del Señor. ¿A qué se está refiriendo? La ira del Señor se encendió contra Israel. Y se está refiriendo directamente al castigo, eso es lo que quiere decir. Porque entonces, como se encendió contra Israel la ira del Señor, los entregó a Cushán Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 40 años. ¿En qué consiste entonces el castigo que ellos reciben aquí como pueblo de Israel? El castigo consiste en que Dios les entrega y les pone en manos de Cushán Rishathaim. Bueno, y ahora miremos algo más, porque ahora continúa en el versículo 9. ¿Y qué nos dice el versículo 9? Los israelitas clamaron al Señor. Dice que los israelitas ahora claman al Señor. Se está refiriendo directamente al tercer elemento de la estructuración, ¿verdad?
dentro de este plano general de la Biblia. El clamar significa oña arrepentisma, eres la acuera güero sapucay veñan de yara oyerureñan de yara, ne mandú amina orereje, en mañamina, va de situación pe paro yeto página, orenendumina, orepe amina, con va eposhipo wiwi ya es ahí de llevan el Padre Nuestro. Y eso es decir, el clamar, el pedir. Y aquí dice muy bien, clamaron al Señor y ahora viene la respuesta, que viene el número 4. ¿Verdad? El cuarto elemento, el de la restauración, Dios que los vuelve a restaurar, les vuelve a lo original, o sea, como se encontraban antes ellos. Dentro de la teología más importante de una restauración, significará que Dios, al perdonar, al ayudarle, al ver el clamor del pueblo y al responderle, en esta restauración los vuelve a esa idea paradisíaca, ¿verdad? Cuando estamos diciendo la idea paradisíaca es volver al Génesis 1:26, es decir, a imagen y semejanza de Dios. Te devuelve la felicidad. Upea con la ñandella ecuripeña muñepo no tengo la ñande curso. ¿Qué significaba la felicidad? ¿Qué significaba la salvación? ¿Qué significaba esa historia dentro de tu historia, la salvación? Jaupea entonces la ñande yara o muy ñande peñande pope. Apea la hoy cuaca sea jina ñandebe. Bueno, esto es tan importante, esto es tan interesante también conocerlo, ¿verdad? Porque en este cuarto elemento dice que Dios les restaura. Dice, una vez que ellos clamaron al Señor, estamos siempre en ese versículo 9, Dios hizo surgir un Salvador. Amarapico la ñandeyara, ¿qué quiere decir eso? Que Dios hizo surgir, es decir, la respuesta de Dios. Dios le responde a este pueblo que clama, que se arrepiente. Bueno. Entonces, Uerukai Shubecuera la Oñemogenon de Ana y Shubecuera llevamos a la libertad, ¿verdad? De esa opresión. Este fue, y aquí te da el nombre, y así van pasando, ¿verdad? Van pasando otros jueces, etc. Muy interesante. Fue Otniel, hijo de Kenaz, etc. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel, aquí te va diciendo cómo Dios actúa, o sea que no es simple promesa, ¿verdad? Sino que es una realidad. Él fue juez en Israel, salió a combatir, el Señor entregó sus manos a Cushan-Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él, ¿viste? Es la forma como te está diciendo que Dios actúa con su pueblo. Y por último, cómo concluye, que es muy interesante, porque dice después, así hubo paz en el país durante 40 años. Es toda una generación, el número 40. Dentro de la cabalística numérica bíblica encontramos que el número 40, ¿verdad? Significa toda una generación, ¿verdad? Es tan lindo. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. Bueno, esta estructura no es solamente aquí que nosotros encontramos mucho más, ¿verdad? Nosotros encontramos otros elementos también, ¿verdad? Cuando vemos, o cuando leemos la Biblia, sobre todo el libro de los jueces. El libro de los jueces es espectacular, ¿verdad? Porque te va demostrando estos elementos. Quisiera mostrarle otro. Miren un poco, les dejo ya también como ejercicio, ya que ya en el programa o pariré sino que vamos a continuar leyendo la Biblia, vamos a procurar entender todo lo que estamos diciendo, entrar dentro de esta macroestructura de la Biblia y mirar un poco el capítulo 3, versículo 12. Miren un poco el capítulo 3, versículo 12. Y sigue, ¿verdad? Te dice el mismo esquema. Espectacular. Y los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Número 1, ¿verdad? Entonces es el pecado, ¿verdad? Porque eso fue lo que el Coelet, el predicador, le está diciendo al pueblo de Dios. No es que Dios te castiga porque te quiere castigar. Si vos te encontrás en el exilio, no es porque Dios doy coi. Dios siempre sigue siendo Dios. El problema, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Y por qué? Ahí está. ¿Por qué Dios entonces permite, en este caso, ¿verdad?, que sucedan estas cosas? Y ahí está, porque vos pecaste. Esta es la respuesta entonces del Antiguo Testamento. Anike pepita sheha peña y maoije y tena la Biblia maoije y ñande ya pecas agüero ñande lamba así areco la cáncer areco pea tena como no, atención. Esta es la estructura que estamos comenzando a hacer un proceso dentro de la palabra de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Esperen un poquitito. Ñamuajeta cogina el Nuevo Testamento, es para la nueva respuesta, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Porque yo escucho también por ahí que hay gente que después dice, no, dice, vos luego sufrido tenés esa enfermedad, etcétera, porque pecaste, ese fruto de tu pecado, equivocado. Pero tu recurso, ve. Ahí de ñande yarañe, peyú. Nosotros estamos aquí en el Santuario María Auxiliadora, tenemos los lunes, los miércoles, los jueves y los sábados.
Entonces, a ese número ahí que aparece siempre en pantalla, ustedes ahí llamen, pregunten. Eso si quieren en directo. O sea, ya yujañañe mongueta y mi ya puede la pende pregunta, porque aquí fue un poco difícil, ¿verdad? Porque solamente ustedes me están viendo y están escuchando. Pero ya en algo nos ayuda, ¿verdad? En nuestra reflexión bíblica por lo menos. Pero ñande yarañé nosotros tenemos estos días también de cursos bíblicos y son así sencillos, son amenos como siempre, ¿verdad? Pero vamos a seguir un poco este segundo ejemplo que le estoy dando. Hay más ejemplos. El libro de los jueces, espectacular, porque el libro de los jueces te hace muy viva esta realidad del pensamiento macro estructural de la Biblia. Después dice, entonces el Señor dio poder, mira cómo le dice, a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos de Dios. Eso está queriendo decir PBK, el número 1, ustedes están pecando. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras, se apoderó, dice, o sea, ya viene el castigo. Así los israelitas, versículo 14, estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. ¿En qué consiste entonces el castigo de parte de Dios para con Israel? En esto, que ellos están sometidos a Eglón. El 15, versículo 15. Los israelitas clamaron al Señor y el Señor hizo surgir como Salvador a Ehud, Mababa, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. A que vean, ni que me entendía, ahí llevaba la zurdo y nada, zurdo, con la mano izquierda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo este zurdo? Ellos, dice, le encargaron que llevara el tributo a Eglón. Y entonces Ehud hizo un puñal de doble filo, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa, sobre el lado derecho. Bueno, y así sigue esta historia. Es muy interesante, nosotros no vamos a leer todo aquí, ¿verdad? Pero quiero que ustedes sigan leyendo, porque ahora te va a contar la historia de Ehud, cómo hace, cómo libera. Entonces cada uno de estos ejemplos que nos pone la palabra de Dios nos da a entender nada más cómo ante el clamor de Israel Dios actúa. Es decir, le está pidiendo que clamen a Dios, que nos convirtamos, que volvamos a Dios. Y en la medida en que volvamos a Dios, Él nos restituye. Y ahora, por último, ¿verdad? Vamos a mirar otro ejemplo. Yo les voy a ir dando, ustedes anoten, por favor, léanme después el capítulo 6, por ejemplo, del libro de los jueces, del versículo 1. 6, capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Dios y los entregó en manos de Madián, ¿viste? Dentro de este proceso histórico del pueblo, es decir, en su realidad, es allí donde nosotros encontramos a Dios, o porque nos alejamos o porque nos acercamos, ¿verdad? En situaciones siempre positivas o negativas. Bueno, y así sigue la intervención de un profeta. Bueno, después sigan un poco más adelante, van a encontrar también en el capítulo, a ver un poco, otro de los elementos que se nos van apareciendo aquí, al enterarse, luego Abimelech, todo esto sigue, ¿verdad? De los mismos jueces. Aquí está, por ejemplo, miren en el capítulo 10, 10:10. Este es interesante, ¿verdad? 10:10. 10:10. ¿Qué dice el 10:10? Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo, hemos pecado contra ti. ¿Viste? Aquí siempre dentro de esta estructura, siempre va repitiendo lo mismo. Hemos pecado contra ti, nuestro Dios, porque te hemos abandonado para seguir a los Baales. Y el Señor dijo a los israelitas, cuando los oprimieron los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas, los madianitas, ustedes clamaron hacia mí y yo los salvé de su poder. Bueno, viste que esta macroestructura, hemos pecado, Dios nos ha castigado, ustedes clamaron, es decir, nos hemos arrepentido, Dios te pide arrepentimiento. Y entonces el cuarto, así Dios te va a ¿qué cosa? Dios te va a restaurar. Bueno, vamos un poco más adelante, porque así vamos encontrando, ¿verdad? Dentro de la macroestructura, cómo Dios va actuando, ¿verdad? En su pueblo. Eso es lo que nos quiere decir y eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios. Bueno, pero nosotros así vamos ya concluyendo este momento, por lo menos, de nuestra reflexión.
de esta partecita. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe y más reflexión sobre este tema muy importante que es la teología de la retribución. En 4 partecitas se divide o nos explica. Primero, hemos pecado contra Dios, Dios nos ha castigado, por lo tanto tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos volverá a restaurar. Teología del Antiguo Testamento, atención, oportunamente llegaremos también a la teología del Nuevo Testamento con Jesús, que será un poco diferente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, curso bíblico, aquí con ustedes. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos en carreras como Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación Bilingüe, Educación Religiosa y mucho más. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los rostros femeninos de nuestra fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora.
Campeonato de Tenis de Mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y estamos volviendo con Ñande Yarañé. Tenemos que saber que con esta semana estamos completando una primera semana de nuestros cursos bíblicos que hemos iniciado con la protección también, como hemos invocado la presencia de nuestra Madre Auxiliadora. Le pedimos que siempre nos acompañe porque María principalmente es la primera en haber escuchado la palabra de Dios. En el sentido es la mujer oyente, ¿verdad? Como dice la teología, la mujer oyente que al recibir el anuncio del ángel Gabriel, supo decir que sí con su fiat, entonces engendró nada más y nada menos que a Cristo y nos trajo al mundo. Eso que significa para nosotros también ese Ñande Yarañé, la voz de Dios que viene y que tiene que engendrar, es decir, nosotros tenemos que fecundar a Cristo en nuestro seno, en nuestro corazón, en nuestra vida. Familia, y por eso es la protección de la Virgencita siempre, que nos auxilie, que nos proteja, que nos ayude. Eso lo pedimos de todo corazón desde que hemos comenzado nuestro programa. Yo les pido a ustedes que siempre vuelvan a mirar un poco, miren sobre todo en Facebook, porque estamos en Facebook, lo mismo que estamos haciendo aquí, lo pueden encontrar allí. Vuelvan a repasar, miren un poco. Algunas veces en las explicaciones por ahí yo no digo todo, por ahí me olvido de algunos elementos, pero en fin, es importante que en nuestra reflexión por eso ustedes después se comuniquen con este teléfono, escriban, llámenos, digan, o si no también vengan a nuestros cursos que lo hacemos en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Ahí nos encontramos todos los lunes a la noche de 20 a 21:15, los miércoles de 20 a 21:15, los jueves de 20 a 21:15 y los sábados de mañana. Sábados estamos de mañana, de las 8 de la mañana hasta las 9:15 de la mañana. Entonces todos los que quieran participar lo pueden hacer en vivo y en directo. Allí va. Aquí por lo menos podemos conversar y podemos hablar. También si alguno quiere seguir escuchando desde la radio, Ñande Yarañé tenemos por Radio María el mismo programa con otras variedades. Todos los martes tenemos a las 21:30 horas. Radio María PA 107.3. Y después estamos también en Radio Cáritas, todos los jueves de las 10 de la noche, o sea 22 horas, hasta medianoche, 2 horitas de reflexión sobre la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, nos estamos despidiendo en esta semana. Vamos a pedir la bendición final de nuestra Madre, que es siempre auxilio de los cristianos, la primera que supo escuchar como madre y engendrar a Jesús en su corazón, en su vida y darnos al Salvador. Hoy también nosotros, escuchando la palabra de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Escuchar a Dios que nos habla en la Biblia, escuchar a Dios que nos vuelve a dar su propuesta y podamos engendrar a Cristo al mundo, podamos engendrar a Cristo a nuestra familia y podamos engendrar a Cristo en nuestro mismo corazón para ser felices. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre nuestra familia, sobre nuestro Paraguay, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y volvemos la próxima semana con más Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por